El Observatorio Global de Políticas Públicas Nacionales es una herramienta, una plataforma para reunir en esa plataforma herramientas en torno a la construcción de políticas públicas de protección, desde leyes, decretos, contenido de políticas, informes, evaluaciones, etc. Las políticas públicas son útiles porque intentan construir la respuesta del Estado cuando hay una crisis o situación grave en la cual la defensa de derechos humanos en un Estado no se está haciendo de modo efectivo. Hay barreras, desde asesinatos contra personas defensoras hasta barreras legales o barreras incluso de implementación contra quien intenta defender derechos humanos. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas permiten reunir la acción del Estado y concretarla, enfocarla para conseguir resultados sobre ese tema específicamente. El observatorio va a tener un poco todo, es decir, queremos por una parte reunir todos los elementos, los marcos legales, las leyes, los decretos, las políticas que diferentes países han diseñado con este objetivo, proteger el derecho a defender derechos humanos. Va a tener también un poco las evaluaciones y los elementos de seguimiento de esas políticas para ver qué ha ido bien y qué no ha ido tan bien y qué habría que mejorar, tanto de sociedad civil como de los propios gobiernos. Y también tratar los instrumentos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etc., para justamente ver qué recomendaciones hay sobre estas políticas públicas. La idea es tenerlo todo junto, de modo que sea accesible para cualquier persona o actor interesado en este tema. Pues como sabemos, los Estados son responsables de la protección de personas defensoras y los Estados pueden verse limitados a la hora de determinar qué hacer. Y el observatorio va a ser una herramienta fundamental para que tengan dónde elegir, dónde mirar y dónde, digamos, inspirarse para ver qué aspectos tendrían que destacar en sus programas, políticas de protección. Es un tema complejo y cualquier ayuda y cualquier apoyo va a ser bienvenido en ese sentido por parte de muchos actores. Tenemos algunas muestras o ejemplos de cómo reunir las políticas es útil y tiene un impacto en la protección de personas defensoras. Por ejemplo, en nuestro trabajo con la asesoría y formación con el Mecanismo Federal de Protección en México o con el mecanismo del Ministerio de Justicia en Perú, tenemos ejemplos y casos en los cuales esas personas funcionarias toman herramientas y las aplican a sus realidades. Y lo mismo con sociedad civil. Las organizaciones de sociedad civil pueden tomar estas ideas y en su trabajo reivindicativo con autoridades plantear qué y por qué es útil, porque han visto que esto funcionó en tal lugar y esto no funcionó en tal otro lugar. Lecciones aprendidas que ponen en la esfera política y construyen con las autoridades mecanismos de protección más efectivos.